Buenos días a todos. El propósito de esta charla es el de comentarles a ustedes lo que hemos denominado algo así como las barreras invisibles que se han tenido en materia de iniciativas público-privadas en Colombia y cómo hemos repetido algunas de esas barreras en el desarrollo legal, no solamente de la Ley 1508 que reguló esta materia, sino de los decretos reglamentarios de esa ley. Una pequeña introducción para que nos podamos ubicar. No vamos a tratar de meternos en el tema jurídico, sino en el tema conceptual de cuáles son esas barreras que tendríamos que resolver en Colombia para que esto se vuelva realmente un instrumento útil para el desarrollo de iniciativas del sector privado, propuestas al Estado para desarrollar una serie de actividades en el sector de las TICs. La Ley 1508 reguló esta materia y la reguló, y he ahí lo novedoso, en lo relativo a la iniciativa privada, que no había sido regulado en los estatutos de contratación anteriores. Esa ley lo que hizo fue repetir lo que ya existe en licitaciones públicas, cuando el Estado es el que estructura un proyecto, cuando lo estructura jurídica, técnica y financieramente, y lo que hizo fue incorporar un nuevo elemento, permitiéndole al sector privado proponerle al Estado desarrollar una X o Y actividad, un X o Y proyecto, y que el Estado lo pudiera estudiar y si lo encontraba de beneficio público, pudiera permitir que el privado lo desarrollara sin desgastarse financieramente, tratando de financiar con recursos públicos ese proyecto. Por ejemplo, lo que se ha hecho en Colombia: si el Estado tiene que construir una carretera y para construirla tiene que gastarse un poco de dinero estructurando el proyecto, financiándolo bajo un contrato de obra pública o incluso bajo un contrato de concesión, y eso supone recursos públicos que entregará al particular para que pueda ejecutar ese proyecto, sea vía vigencias futuras o sea pagándole el precio del valor del contrato de obra, lo que está haciendo es cogiendo recursos públicos para gastarlos en infraestructura. Y la reflexión que se hizo el Estado es: ¿por qué no le permito al sector privado que invierta en esos sectores, que se gaste, que haga el esfuerzo financiero, y no toco el presupuesto de la nación, no toco el nivel de endeudamiento de la nación, y ese lo dedicaré a salud, a educación, etcétera, a aquello que es prioritario para eliminar la brecha social? Y la reflexión es válida. ¿Dónde se hizo esta primera reflexión? En Inglaterra. Inglaterra es el antecedente primario de las APPs. Entonces el Estado lo que quiere es invitar al sector privado para que el sector privado le diga: mire, este proyecto lo puedo hacer, si es de interés público, dígame que es de interés público, yo lo financio, yo lo estructuro jurídica, financiera y técnicamente. Obvio que eso vale dependiendo el proyecto, estamos hablando de proyectos que en prefactibilidad y factibilidad pueden estar costando de 3 a 20 millones de dólares. Luego, lo novedoso de la Ley 1508 es eso: permitir que el sector privado le proponga al Estado hacer cosas y que el Estado no se gaste la plata en lo que no es fundamental. O aún siendo fundamental, hay otras prioridades: la brecha social. En ese ejercicio surge la primera barrera invisible. Las llamamos invisibles, pero realmente se nos volvieron visibles. La primera barrera que nos surge es que la ley previó que había proyectos que demandaban el pago de algún porcentaje de recursos públicos, y hay proyectos que no demandan recursos públicos. Si un particular presenta una propuesta, la ley le dice: si usted requiere apoyo del Estado no puede pasar del 20%. ¿Por qué el 20% en una estructura equity deuda de largo plazo? En esa estructura normalmente es 80-20.
casi que le estaba diciendo el Estado a los particulares: yo estoy dispuesto a poner el equity del negocio, usted consiga la deuda, usted endéudese. Pero esa solicitud que demanda recursos públicos requiere del análisis del Ministerio de Hacienda, de Planeación Nacional, tiene un tratamiento en el estudio fiscal pues mucho más dispendioso, tan dispendioso que el Ministerio de Hacienda pues está gastando, igual que Planeación, 2 o 3 años para estudiar una APP que demande recursos públicos. ¿Por qué? Porque compromete recursos de la nación. Es normal que se estudie mucho más a fondo que un proyecto que no requiere recursos públicos. Mi recomendación entonces es que para que seamos realistas, en la medida en que el Estado no está en capacidad de recibir 100 o 200 propuestas y analizarlas al mismo tiempo, no tiene la capacidad administrativa para hacerlo, pues sería sensato presentar proyectos sin recursos públicos. Todo lo que tenga recursos públicos, mi experiencia me lleva a decir y afirmar que yo solamente conozco un proyecto con recursos públicos que va por buen camino, todavía no ha sido aprobado. Y el resto llevan 4 años estudiándose y no han salido. Y no han salido porque suponen análisis de contingencias, y eso en el Ministerio de Hacienda y en crédito público supone unos exámenes dispendiosos y difíciles. ¿Cómo romper esa barrera? Presentando proyectos sin recursos públicos, donde el sector privado diga: no le pido plata al Estado, este es un proyecto solo de iniciativa privada. Luego, además de los recursos públicos, entonces la barrera invisible es el procedimiento legal y financiero que tengo que seguir en el Ministerio de Hacienda y en Planeación Nacional para que esto pueda tener aprobación. Aquí surge una segunda preocupación, o la segunda barrera, que es el tema regional y el tema nacional. La tendencia de los estados en el mundo, no obstante el proceso de descentralización administrativo, entre comillas, en Colombia, a partir de la reforma del 68 del siglo pasado, lo que intentamos fue hacer una descentralización administrativa y una centralización política, y lo que conseguimos con la reforma del 68 fue la descentralización política y la centralización administrativa. Todo se sigue manejando en Bogotá, pero la política se maneja en las regiones. Y eso nos lleva entonces a una reflexión que es la siguiente: las regiones presentan APPs, los particulares, que son estudiados en las gobernaciones o en los municipios, pero en la medida en la cual esas administraciones no están dotadas de la capacidad administrativa para el estudio de algo tan sofisticado desde el punto de vista de regulación, como es la estructuración financiera y jurídica de un proyecto, pues sencillamente se ven abocados a buscar el apoyo, sea de la Nación, de Planeación, del Ministerio de Hacienda, o sea de las Secretarías de Planeaciones y de las Secretarías de Hacienda de los departamentos, que al no tener la capacidad buscan apoyo a nivel nacional. Y entonces, en este caso, toda la decisión termina por razón técnica, por razón de saber, por el know-how que tiene el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, termina a nivel central decidiéndose. Entonces esto es una suerte de autorruta que conduce siempre a Bogotá, y Bogotá no tiene suficientes calles para recibir tanto carro de las regiones. En últimas, los proyectos regionales tampoco son estudiados dentro de los plazos requeridos, sencillamente porque las regiones no están capacitadas en sus secretarías para estudiar este tipo de proyectos. La única solución sería que las gobernaciones y municipios se doten de asesores, como lo está haciendo el mismo gobierno nacional, que les ayuden como estructuradores profesionales con buena experiencia a revisar esos proyectos. Si no tercerizan esa tarea, las APPs a nivel regional fracasarán. Segunda barrera. Surge una nueva barrera. Y voy a comentarles una experiencia muy específica. La ley 1508 lo que previó fue dotar al Estado
legalmente de la capacidad de analizar la conveniencia pública de un proyecto. Y como en todo negocio hay competencia. Imaginémonos que en un proyecto X, 2 o 3 proponentes se presentan al mismo tiempo, presentan sus proyectos, y que esos proyectos no son iguales, pero son coincidentes. Nos ha surgido, por ejemplo, el problema en carreteras. En una carretera, un pedazo de la carretera lo presenta una propuesta, otro presenta un tipo de obras para esa carretera que el primero no consideró, y uno tercero presenta un túnel para esa carretera. Todos coinciden en el corredor vial, pero no totalmente, sino parcialmente. Se trata de proyectos diferentes y distintos, no de proyectos iguales. La ley 1508 dijo que frente a proyectos iguales, la nación aceptaba que el que llegara primero, el primero en el tiempo, primero en el derecho. Se estudiaría su APP primero y si ella fracasaba, la segunda y después la tercera. Pero frente a proyectos idénticos, si los proyectos no son idénticos y son distintos, la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa? Y evidentemente la nación lo que quiso en el 1508 fue conservar la potestad para evaluar cuál de esos proyectos estudiados al mismo tiempo le beneficiaba más al interés público. Si, por ejemplo, uno de esos proponentes dice hacer unas obras con menos peaje que sus competidores, pues eso conviene más al interés público. Si uno de esos proponentes no pide recursos públicos y los otros sí, conviene más al interés público. Hay unos criterios de interés público que manejan en crédito público. Pero lo que quiero resaltar es que la 1508 inteligentemente lo que previó es que pueden haber proyectos no iguales sino similares y tendrá que estudiarlos al mismo tiempo para evaluar cuál conviene más a la nación. Lo que ha ocurrido, para desgracia de todos nosotros, es que definitivamente el criterio de igual no ha sido bien entendido. El último decreto reglamentario que acaba de salir, creo que es el 1553 si no me equivoco, correcto, señala que cuando coincidan en un corredor vial, no obstante de lo que tú propongas, el que llegue primero tiene primero el derecho así los proyectos no sean iguales, yendo más allá de lo que la ley permite. Es decir, el decreto reglamentario lo que está resolviendo un problema administrativo en contravía de la ley. Por ejemplo, eso permite cosas que no van a ser convenientes, como la siguiente. Yo propongo invertir 100.000 millones de pesos en ese corredor vial, llegué primero y tengo derecho a los peajes. Otra persona está proponiendo no invertir 100.000 millones de pesos, sino hacer 2 o 3 billones de pesos sobre el mismo corredor vial. Llegó de segundo. Atenderán primero la propuesta de 100.000 millones y después la de 2 o 3 billones de pesos. ¿Cuál es más conveniente para la nación? Pues era más conveniente la que propone hacer más obra, invertir más, no pedir recursos públicos sobre el mismo corredor vial o sobre el mismo corredor férreo. ¿Qué está haciendo el país o qué está haciendo la nación cuando dictó el decreto reglamentario? Resolver un problema administrativo. Está tratando de decirnos, mire, como no tengo la capacidad de estudiar la conveniencia de 3 proyectos al mismo tiempo, pues me voy por lo fácil, me voy por el primero que llegó, así no sea conveniente. Eso me está preocupando mucho en este momento, porque es altamente inconveniente para el desarrollo de las APPs. Esa sería la tercera barrera. Una cuarta barrera, y esta es muy para las TICs. En California, las pequeñas empresas de alta tecnología, particularmente en materia informática y en materia de telecomunicaciones, se están apoyando en las iniciativas privadas para crecer.
casi que en el sector de telecomunicaciones, en el sector informático, en el sector TICS en general, las pequeñas y medianas empresas son ideales para presentar iniciativas privadas sin recursos públicos a las autoridades públicas. Porque los grandes temas son temas que requieren tanta inversión y tanto riesgo que requieren el involucramiento necesario de la nación colombiana. Salvo temas especiales, por ejemplo, podría ser el del satélite, que de todas maneras habrá que analizarlo financieramente a ver si un particular puede correr el riesgo 100%, sin recursos públicos, poner un satélite en el espacio para el bienestar del país, en diferentes áreas. Pero más allá de ese gran tema, los temas pequeños, y voy a poner varios ejemplos, son ideales para el sector de las telecomunicaciones, son iniciativas privadas muy viables. Estaba oyendo, por ejemplo, la conferencia anterior y estaban hablando de ciudades inteligentes, de smart cities, y descubrí, por ejemplo, que en California las pequeñas empresas están atendiendo totalmente a los pequeños pueblos. Una pequeña empresa le propone al Estado, déjeme prestar un servicio casi de valor agregado, donde yo me encargo de llevar el inventario vial de la ciudad, de mantenimiento del espacio público, de mantenimiento del mobiliario público, donde adicionalmente profundizo el elemento de democracia porque hago encuestas y consulto diariamente a la población del pueblo, democracia directa, pues pregunto la opinión de la gente sobre qué hacer con un parque, por ejemplo, etcétera. Una serie de actividades ligadas a la tecnología informática que acercan a la comunidad a su empresa que está administrando y que le está prestando esa información a la alcaldía del pueblo. Eso permite tener entonces un inventario en materia de mantenimiento de la ciudad, un inventario educativo, un inventario de salud, qué enfermedades tiene la ciudad, qué enfermedades no tiene, hacia dónde debe dirigirse la atención en salud, hacia dónde debe dirigirse la atención en educación, cuál es la infraestructura educativa que se necesita, cómo está creciendo la ciudad, etcétera. Toda una gran planeación con base en la información que esta pequeña empresa está consiguiendo, pero no lo está pensando en una actividad, no está pensando en telefonía, no está pensando en agua, no está pensando en gas, está pensando globalmente. Es la constelación total de la ciudad integrada en información para que la alcaldía y las actividades privadas se desarrollen en función de una información cierta y conectada. De nada sirve tener información si no conecto todos esos elementos en la constelación del conocimiento. Y esa es, a mi juicio, la barrera más difícil en Colombia. Con Syntel, que es la empresa que ha venido trabajando estos temas, hemos venido discutiendo, por ejemplo, el tema de cómo atender Bogotá. Tenemos aquí al concejal Inestrosa. Sería interesante hacer, por ejemplo, cuadrantes. Lo hemos discutido con Syntel, no sé, barrios, imagínense ustedes La Soledad en Bogotá. Cuadrante del barrio La Soledad, atendido por una pequeña y mediana empresa que es capaz de informarle a la alcaldía menor de la zona todo lo que le acabo de decir a ustedes. En una comunicación directa y democrática con sus ciudadanos que le permita poder dar respuestas concretas a los problemas concretos. Y que a su vez permite que las empresas de servicios públicos tomen las decisiones acertadas. El gran problema que tenemos es un problema de conexión de información. Ustedes saben que lo que hace, por ejemplo, el IDU, lo rompe el acueducto, que lo que hace el gas rompe la calle que acaban de arreglar. Es decir, que hay una completa falta de planeación en Colombia y que la única manera de lograrlo es a través de pequeñas empresas que en unidades pequeñas sean capaces de resolver para esa unidad pequeña la información requerida. Es una primera aproximación de las partes al todo y le da la oportunidad a las pequeñas empresas de presentar iniciativas privadas en esta clase de actividades.
Mucha gente me ha preguntado y me ha dicho, pero es que la ley 1508 no permite que el Estado te pague con recursos de la nación porque eso está prohibido. No, la ley lo permite siempre y cuando los recursos sean productos de tu operación. Si tú operas, tu operación presta unos servicios, esos servicios los requiere el privado, el particular, el que fuere, paga por ellos. Si es producto de la operación, la ley 1508 lo permite. En consecuencia, hay la típica actividad propia para las pequeñas y medianas empresas dedicadas al sector de TICs. Hay que comenzar a ser creativos, hay que comenzar a crear empresas que planteen modernidad. Esa barrera queda rota, ya las pequeñas empresas no tendrán que andar colgadas de la grande como única alternativa prestando servicios de valor agregado a la grande o siendo subcontratada, sino que podrán desarrollar actividades propias. Dada entonces la incapacidad del Estado de dotarse de unos equipos capaces de estudiar estas iniciativas privadas, han tenido que irse por la calle del medio, dictando decretos que a mi juicio violan la 1508 y que permiten que los requisitos que hacen factibles las APPs sean, digámoslos, excesivamente regulatorios. Por ejemplo, cuando yo me miraba la regulación, las circulares de la ANI para regular las actividades TIC, de iniciativas privadas, encontraba que iban más allá de la ley 1508, que eran más exhaustivas, que la violaban, que hablaban de temas que la 1508 no hablaba. Mientras que la 1508 era una ley que simplificaba, era una ley de concepto. Las circulares y los decretos reglamentarios son eso, reglamentarios en exceso. Entonces aquí viene una segunda reflexión que a mí me preocupa en las APPs, y esto ocurre en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier parte del mundo. Y es que los términos de transacción jurídicos y financieros de la contratación pública que se hace a través de APPs se han incrementado tanto que hacen poco viable que el sector privado esté dispuesto, además de tomar el riesgo del negocio, a tomar el riesgo de los asesores. Y ahí los abogados y los financieros somos culpables. Hemos vuelto tan sofisticada la regulación de los contratos públicos, particularmente los de concesión, los contratos de crédito internacional o de deuda a largo plazo, que pueden llegar a costar el 4% del valor de un proyecto. Y no estoy contando las comisiones de cierre financiero. Es decir, están encareciendo mucho el negocio. Entonces hay dos soluciones. O los abogados financieros se vuelven socios de los negocios y toman el riesgo igual como si fueran dueños del mismo, o parte la llevan a riesgo y parte la cobran como honorarios, o definitivamente racionalizamos el derecho y las finanzas y la volvemos más conceptual, menos regulatorio, menos especializada. Me responderán que hay que cubrir los riesgos y que eso requiere un grado de sofisticación muy grande. Y yo creo que es posible crear contratos de derecho uniforme que impidan que se encarezcan los términos de transacción entre empresarios, abogados y financieros. Eso se ha vuelto un tema muy complicado y la verdad es que eso se debe a la regulación excesiva, a los requisitos excesivos que las autoridades públicas están pidiendo y por eso se requieren tantos abogados y tantos financieros. La invitación es a que tenemos que racionalizar eso y reducir esos costos, so pena de que los proyectos fracasen. Finalmente, porque me rogaron el favor de que me detuvieran el tiempo, quisiera llamar la atención sobre un tema de democracia participativa y TICs, consulta a la ciudadanía y consulta directa.
Tenemos un arma maravillosa y las pequeñas empresas están en condiciones de hacerlo en esos cuadrantes que hemos imaginado para atender una ciudad no de manera global, que se vuelve inmanejable, sino de manera, vuelvo con la aproximación de las partes al todo, en donde la comunidad esté ligada al barrio, donde la comunidad esté ligada a su localidad. Hay mucha gente que vive entre su trabajo y su barrio, y no se mueve y no pasea por el resto de la ciudad, la desconoce. Lo que creemos es que las TICs pueden contribuir mucho a la conectividad entre ciudadano y su barrio, entre la sociedad civil misma. El gran problema que tenemos en Colombia, y siempre nos decimos lo mismo, no hemos construido tejido social, estamos haciendo un gran esfuerzo para hacerlo, el producto de la guerra, la falta de paz, nos ha conducido a que tengamos tan poco tejido social. Y tal vez eso explique los comportamientos éticos y morales de la sociedad colombiana. Y nosotros pensamos que el instrumento de las TICs puede contribuir a la creación, más que nada, de ese tejido social. Las redes son un ejemplo de construcción de tejido social. Y eso permitiría que los ciudadanos estén manifestando su inconformidad, manifestando los desaciertos del Estado o los aciertos del Estado en su región, en su comunidad. Eso hace que yo me reconozca en el otro, que yo me reconozca participando en la red, en que pertenezco a la comunidad de esa red, del barrio, como decía yo, la soledad. Y me parece que ese es un papel fundamental, ligado además a la información de servicios públicos, al nivel de ingresos del barrio, a cómo está estratificado el barrio, a quiénes van a colegio público y quiénes van a colegio privado, etcétera. Es decir, repito, las TIC son un elemento indispensable para la democracia participativa y directa. Ese instrumento hay que profundizarlo y ese servicio el Estado debe estar dispuesto a pagarlo. Finalmente, el llamado es a esta pequeña reflexión. Palo Alto es una ciudad que tiene, creo que 42.000 habitantes. En esa ciudad de 42.000 habitantes hay 14.000 empresas. Ninguna de esas empresas tiene un patrimonio superior, de esas 14.000, un patrimonio superior a $100.000, 200 millones de pesos, como patrimonio neto. Pero esas empresas son las grandes generadores de la riqueza de esa zona, la zona con el mayor ingreso que tiene Estados Unidos. Muchas gracias.